Grabar. Perfecto. Bueno, muy bien. Bienvenidos nuevamente. Clase 2 del capítulo 1 del Tania. Comenzamos desde el principio. Nos encontramos, bueno, explorando un poco lo que es el alma divina, el alma animal. Lo último que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos hablado. Habíamos hecho un pequeño recorrido por esta bifurcación, por esta división que se da entre el alma divina y el alma animal, entre la bipolaridad de la persona, y un ejemplo que se trae para esto, por ejemplo, para graficar, es sobre la matriarca Rivka. La matriarca Rivka, cuenta la Torá que ella caminaba por la calle y estaba embarazada después de mucho tiempo de esperar familia. Cuando caminaba por la calle, el bebé pateaba cuando veía un centro de idolatría, un lugar de idolatría. Y seguía caminando, y cuando pasaba por un lugar de estudio, de monoteísmo, donde estaban su padre, también pateaba. Entonces la Torá cuenta que ella estaba muy angustiada, muy preocupada por esta situación. Entonces fue a hablar con el sabio de la época, que dicen que era Shem y Eber, y le pregunta, le dice, ¿qué me está pasando? Y le da la respuesta que le dice, no te preocupes, porque Shnego imbe bitnech, hay dos naciones. En realidad lo que en esa época no había ecografía, lo que tenés es mellizos, tenés dos niños en el vientre, y por lo tanto un niño tira para un lado y otro niño tira para el otro lado. Entonces eso la tranquilizó, esa la calmó. ¿Por qué calmó eso? Porque se dio cuenta que era una lucha entre dos personas distintas y no era que la misma persona estaba tan conflictuada que quería ir para un lado y para el otro. Ahora bien, nosotros tenemos esa lucha interna, esa doble personalidad, que es la que tratamos de explicar en el primer capítulo un poco, entre una batalla que se da entre el alma divina y el alma animal. Que una tira para un lado y la otra tira para el otro lado, y es nuestra tarea tratar de hacer, ganar, luchar, conquistar en esta pequeña ciudad que es el cuerpo, que es el alma, para el lado positivo, para el lado bueno. Por lo general dijimos que la referencia, y muchos preguntaron por qué decimos el alma animal y no decimos Yetzer Hará o perverso o alguna otra expresión, ¿por qué hablamos del alma animal? Entonces, un poco tiene que ver también con la naturaleza propia de este alma, con la naturaleza propia de esta persona, que no actúa solamente por una cuestión de intenciones negativas, sino que simplemente actúa por el impulso que se le da. Y entonces la descripción, por qué es esta definición del alma animal, también es similar a otra historia, a un maíz, a una historia parecida en el cual había se cuenta, yo la escuché varias veces sobre Maimónides, sobre Rambam, que él cuando estaba en Egipto era médico del sultán, pero obviamente también era discusiones filosóficas al respecto. Y una de las discusiones era que los científicos, vamos a decir, del momento, de la época, decían que se puede cambiar con suficientemente, amaestrarlo suficientemente, se puede cambiar la tendencia natural de un animal. Entonces, el Maimónides decía que no, que un animal permanece un animal toda la vida. Entonces entraron en un debate, en una discusión, y ellos, los científicos, los otros doctores, decían que podían demostrar su teoría, y el sultán los invitó a un debate. Entonces les dio varios meses para prepararse para el debate. Maimónides, como he sabido, que era un hombre muy ocupado, como médico del sultán, como médico privado, como maestro del Torá, como escritor, como filósofo, como matemático, una vida muy completa. Fue pasando el tiempo y estos oponentes de Maimónides fueron entrenando
a gatos, digamos, felinos, para que sirvan a la gente. Entonces invitaron al sultán y a Maimónides a una gran agasajo, a una gran fiesta. Cuando Maimónides se presenta en ese agasajo, se sorprende al ver que está lleno de gatos vestidos con un chaleco que hace juego con un sombrero y reciben a la gente caminando en dos patas y sirven la comida, todo manejado por gatos amaestrados. Y realmente el sultán estaba complacido, maravillado, y los médicos, los doctores, decían que con el suficiente disciplina se podía amaestrar al animal. Entonces el sultán lo presionaba a Maimónides para que dé su respuesta, y Maimónides dijo, no, voy a responder en su debido momento dentro de poco. Pasó un cierto tiempito y cuando estaban en plena comida, Maimónides sigilosamente, en silencio, sacó de su bolsillo una cajita chiquitita y abrió la caja y salió de la caja un ratoncito. Y el ratoncito empezó a correr y los gatos se olvidaron que eran mozos, se olvidaron que eran maitré, se olvidaron que eran cocineros, se olvidaron de todo lo que habían aprendido en esos meses de amaestrar y salieron corriendo detrás del gato, tirando, volcando la comida, volcando los platos, dando vuelta al mantel, y realmente se armó un alboroto, el sultán quedó todo manchado. Maimónides no tuvo que explicar más nada para decir que el animal queda animal. Ahora, en esta discusión entonces que ahora estamos, tenemos que tratar de interpretar cómo es esta cuestión de esta corrida entre los dos deseos opuestos, la voluntad positiva y la voluntad negativa. Y cada uno encuentra momentos en su vida en el cual a veces está en un alto momento de inspiración, y hay momentos donde uno está en un bajón, en un tono caído, y le cuesta encontrar a veces la fuerza de voluntad para sobreponerse, para hacer cosas positivas, y por lo general, acá tenemos un tip, que si uno está de buen ánimo, generalmente es más fácil poder sobreponerse a tener fuerza de voluntad, y cuando uno está de ánimo más caído, justamente también puede derivarse y puede no tener el control interno de sí mismo para poder sobreponerse. Es como uno dice, llega el día de Yom Kippur y el alma se inspira, el alma divina, y uno dice Shema Israel, y termina Yom Kippur y parecemos todos tzadikim en Yom Kippur, y cuando termina Yom Kippur, un poquito menos, y así sucesivamente. Entonces lo que nos dice el Tanya es, hay dos almas combatiendo, compitiendo, y está esta bifurcación, esta doble personalidad que cada una tironea para un lado y para el otro. El alma animal, este es el lado humano, vamos a decir, de nuestra personalidad, y que principalmente obedece a un instinto egoísta. Y es el alma que da vida al cuerpo, o sea, es la que emerge al cuerpo, que está imbuida en la sangre, en la corporeidad, en la carne, y es la que propone todos estos deseos, voluntades, pulsiones del cuerpo. Es muy fisiológica, tiene hambre, tiene sueño, tiene necesidades físicas. El centro de este alma animal es el yo, el ego, es egocéntrica. El ego es el centro de su funcionamiento. Y de su manera, de su comprensión, yo estoy en el centro, vieron como hay una... O sea, él es el centro del universo, el yo es el centro del universo. Primero existo y después veo que existe el resto de la humanidad, el resto del mundo, el resto de la filosofía, etc. Y este punto que parece trivial, en realidad es central en las actitudes, las consecuencias que emergen de esta situación, al ser que el alma divina, el alma animal, perdón, pasa todo su funcionamiento en el ego, el yo, todo lo que propone después tiene que ir acorde al yo. Si hay algo que está en oposición al yo, al ego, a mi conveniencia, a mí, entonces me aparto de eso
y no conviene. Entonces de acá surgen, obviamente uno se da cuenta, cuántos problemas pueden surgir a partir de ahí. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio sencillo para entender esto. Imagínense si a ustedes les muestran una foto de cómo se veían cuando eran egresados de la escuela primaria o de la escuela secundaria. O como cuando muestran la famosa foto esto no sé si pasa en los shluchim, pero cuando se muestran todos los shluchim, una foto general, ¿qué es lo primero que uno busca en la foto? Se busca a sí mismo. Lo primero que uno busca en la foto de los egresados dice, ay, mira cómo está Monchito, mira cómo está Jaimito, pero se busca enseguida a uno mismo y dice, ¿dónde estoy en la foto yo? Y a pesar de que yo soy una partecita nada más de toda esa imagen, de toda esa foto, pero el pensamiento es, ¿dónde entro yo en la foto? Y así también, como es en la foto, es en la vida. Todo bien, pero ¿dónde estoy yo en la imagen? ¿Qué parte me toca a mí? ¿Cómo participo yo? Entonces, esta es el centro de la motivación del alma animal. Y obviamente que no hay que ser ningún genio para darse cuenta los problemas que causa el ego como centro. Si yo tengo una conversación o una disputa con una persona, surge porque el ego, porque digo, no quiero ceder mi parte, yo merezco una parte más grande, yo merezco este lugar y este otro lugar. Y por lo tanto me corresponde y por lo tanto voy a luchar por lo que es mío y no importa las consecuencias. O voy a discutir, o voy a pelear, o me voy a enojar, o me voy a frustrar, o me voy a deprimir. Todo surge por una cuestión de ego. Entonces, el alma divina, en cambio, es el lado divino de la persona, en el cual la persona se concibe a sí mismo como un fragmento, una porción de una gran divinidad que es el todo. Y por lo tanto, hay una gran sensación de humildad, de decir, yo soy una parte en el cosmos, soy una parte en el universo, soy una parte yo soy una partecita y todos comparten un alma conmigo. Somos todos parte de un mismo alma, todo es parte de un mismo Hashem, que llena todo el universo, que está en todos lados al mismo tiempo, que es omnipotente, omnipresente, todopoderoso. Y yo soy solamente una pizca de polvo en la historia y en la existencia. Y no solamente que soy una pizca de polvo, sino que tengo un alma que es un alma divina. Tengo una chispa de divinidad en mi interior que me permite y me propone y me impulsa a ser desinteresado en mis acciones, no hacer solo porque me conviene a mí, sino porque conviene al resto. Pensar en el otro, dar lugar al otro, dar lugar a lo que Dios desea de mí. Por lo tanto, puedo estar abierto a hacer las mitzvot, a hacer la Torá, a hacer las propuestas, a ser mejor persona, a no ponerme a mí primero en la lista de todo, a no abusar del resto de las personas, a no mentir, a no comprometer mi integridad. Todo esto porque tengo una chispa de Dios, tengo una chispa de alma en mi interior y que imita y que emula las características divinas y por lo tanto está completamente fundida, anulada y consciente de la existencia de Dios sobre la tierra y no tiene ningún argumento contrario, por lo tanto no se va a oponer nunca a la voluntad de Dios. Lo que pasa es que tiene oposición y este alma que bajó de un lugar tan pristino y tan puro como es la mismísima esencia divina, enfrenta la oposición de los deseos del cuerpo. Por eso también nosotros comprendemos en el judaísmo la fusión de cuerpo y alma como un maridaje difícil. Es una difícil fusión en el cual el cuerpo tiene una tendencia y una visión y una perspectiva terrenal, en el cual
tiende a darse todos los gustos terrenales posibles, a la mayor gratificación posible en el menor tiempo posible. En cambio tenemos un alma divina que por lo contrario comprende la infinitud del universo, comprende la infinitud de la conciencia y tiende a ser racional, positivo, proactivo en todo lo que debe hacer. Y por eso también esta dificultad se puede aplicar en todos los aspectos de la vida, en el cual hasta el hecho de procrastinar, ¿no? Cuando uno pospone una tarea que tiene que hacer inmediatamente y se distrae haciendo otra cosa, se distrae jugando un juego, mirando un video, haciendo lo que sea que él hace en ese momento que no es lo que él debería por responsabilidad hacer. Porque se genera en su cerebro, en su mente, en su voluntad, un enfrentamiento entre la mente, entre la persona planificadora que sabe lo que tiene que hacer y se propone lo que tiene que hacer y sabe que a largo plazo va a ser conveniente actuar de esta manera o de la otra, pero es saboteada inmediatamente por un instinto de gratificación inmediata que dice, date el gusto ahora, comete ahora, vamos a comer, vamos a divertirnos, es muy aburrido trabajar, es muy aburrido hacer eso, y le van tirando abajo las propuestas, le va tirando abajo las ideas, y se trenzan en una batalla que muchas veces gana ese instinto saboteador. Hay una linda analogía sobre esto, sobre la procrastinación, en una charla TED, y que presenta justamente, hay un bloguero americano llamado Tim Urban, que él hace este planteo entre la mente, el deseo racional de una persona de hacer las cosas ordenadamente en tiempo y forma, y el terrorismo que hace, hay como un mono, él lo plantea como un monito, que es el sentido de gratificación inmediata, que es ese animal que propone y dice, no, vamos a darnos el gusto ahora. No pienses en el otro, no pienses en el futuro, no pienses, date el gusto, el corazón manda. Pero hoy en día la publicidad, la mercadotecnia está basada en activar ese impulso del deseo de decir, quiero esto, quiero lo otro, yo me voy a dar todos los gustos que quiera darme, que apuntan al deseo emocional del alma animal, de querer hacerlo ahora date el gusto ahora, después verás. En cambio, el alma divina es un alma que piensa a largo plazo, es un alma que piensa no en sí mismo, es un alma que está anulado a lo divino. Esta afirmación, digamos, de las dos almas está basado en las palabras de Rabbi Haim Vital, el alumno del Arizal. Justamente hoy es, ya conté, así que puedo decir, hoy es 32 del Omer y mañana a la noche es Lag BaOmer, el 33 del Omer, que es la fecha del aniversario del autor del Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, que es el padre, vamos a decir, de la Kabbalah, y el Arizal, que es la Kabbalah del Arizal, y él planteaba lo siguiente, que dice, como escribe el Arizal en el Shara Kedusha, que cada persona israelí, cada alma judía tiene tanto tzadik y tanto malvado. Tiene dos almas, como está escrito en el Teilim, Beneshamot ani asiti, almas, en plural, los he hecho. Un alma que viene de la clipá, de la cáscara, de la citra jará, del otro lado, que es el alma que proviene del lado impulsivo, del lado negativo, del lado en el cual la divinidad está oculta, y se inviste en la sangre de la persona para dar vida al cuerpo, como dice, por cuanto que el nefesh abasar badam y el alma de la carne en la sangre está. ¿Sí? Entonces corre por nuestras venas la energía del alma animal que da vida al cuerpo. Está en la sangre, o quiere decir que en la sangre, y por eso nosotros tenemos la prohibición de consumir sangre de ningún tipo, por cuanto que en la sangre está la vida, y en la vida, y se preocupa por la vitalidad del cuerpo, por darle vida al cuerpo, por la supervivencia del cuerpo. Entonces, el animal tiene los sentidos bastante sencillos, sobrevivir y darse gustos, darse placeres. Eso es todo el objetivo en la vida del animal. Con todo el respeto que tenemos a los animales,
Ese es un animal, darse gustos y sobrevivir. Y ella piensa solamente en sí misma, como el animal que está ocupado nada más en sí mismo. Porque como dijimos antes en el ejemplo de los gatos de Maimónides, el animal responde al impulso y uno no puede juzgar a un animal. Uno no juzga a un león que se comió a una gacela, a un chivito, y dice, no, ¿cómo actúa así este león? Es un criminal, es un asesino. Se lo comió porque tenía hambre o porque obedecía a su instinto, porque eso es lo que hace un león, un tiburón, etc. Y con todo eso, una persona que está inmersa en sí mismo tiene consecuencias negativas y por lo general el Tanya las presenta denominadas bajo los 4 elementos de la naturaleza. Y él plantea así. Y de acá vienen todas las características negativas de la persona. El ser humano tiene características negativas, que son, por ejemplo, el orgullo, la arrogancia y el enojo están alineadas, vienen por la misma tendencia, vienen del elemento fuego, del yesod, de lo que es el fundamento del fuego. El fuego espiritual, una persona arrogante es una persona que tiende a subir, que tiende a efervecer, que al mismo tiempo es iracundo, se enoja fácil, porque se siente que todo es como quién me toca a mí, quién me dice a mí cómo hacer, que es de arriba. El deseo de placeres, sería el hedonismo, viene del elemento agua, porque el agua, la humedad, es lo que da vida, lo que hace brotar todos los tipos de placeres que existen. Entonces, una persona que, y esto también habla de otras características, puede haber una persona en el cual el orgullo es más grande que el deseo. Hay otras personas que el deseo es más grande que el orgullo. Ninguna de las dos es buena, pero son características. Por ejemplo, yo puedo tener 2 amigos o enemigos y la manera de convencerlos o la manera de corromperlos, a uno le tenés que ir por el lado del orgullo. Entonces no le ofrezcas esto, hacerle enojar el orgullo y vas a ver que va a responder de tal manera o va a actuar de tal manera. Al otro no le vayas por el lado del orgullo, andale por el lado del placer, ofrecele algo, ofrecele dinero, ofrecele placer y lo vas a convencer, lo vas a corromper por ese lado. Pero los dos, son términos generales, no estamos hablando de características generales, y así como en la naturaleza todo está formado de los 4 elementos básicos, toda la materia tiene algo de fuego, algo de tierra, algo de agua y algo de aire. Así también las personas, el carácter negativo de la persona está compuesto de elementos naturales en diferente proporción, la diferencia, ¿no? Porque el agua del océano es mayormente porcentaje agua y menor porcentaje de minerales. La tierra puede tener algo de humedad, pero es mayoría del elemento tierra. Entonces, la característica de las personas que se toman todo con liviandad, que son bromistas y que son espamentos, que hacen humo y que dicen y que hacen lo que se dice un bluff y se vanaglorian falsamente y que son que caen en la facilidad de palabras vacías o palabras sin sentido. Esto viene del elemento aire. ¿Sí? El elemento aire es el que da esta característica de no se toma nada demasiado en serio, es más liviano, todo se toma para la broma, nada le afecta, que puede ser diferente obviamente a otras características, pero esa es su modalidad, es un bromista, todo es chiste, todo es fiesta. Bueno, viene del elemento aire. Y atzlut, la pereza, la haraganería, la pesadez,
Y la depresión, la tristeza, o vamos a decir más que tristeza, estar atzvut, estar en bajón, eso viene del elemento tierra. Y podemos ver tendencias. Yo puedo conocer una persona y cada uno en su mente se está imaginando a alguien o a sí mismo o a situaciones en el cual uno dice, sí, él es mayoría tierra, él es mayoría aire, él es mayoría agua, o él es mayoría fuego. Todos tienen un poquito de todo. Todos pueden tener más agrandadas, más graves las tendencias negativas naturales, o pueden tenerlas menos, pero todos tienen tendencias negativas naturales, en mayor o menor medida. La pregunta que tenemos ahora es, ¿qué porcentaje de nuestra vida se moviliza, se mueve, se activa a través del ego? ¿Y cuántos son por una ideología verdadera? No sé si alguien quiere participar, quieren contestar o prefieren, lo planteamos, pero la respuesta es que entre el 70 al 100% de nuestras acciones son motivadas por el ego, por ese deseo, por esa necesidad, por esa motivación. Y la pregunta segunda que vamos a hacer, que hasta ahora le venimos dando con un palo, que el ego es la fuente de todo el mal, de toda la existencia de la perversidad. Ahora decimos, ¿es realmente malo el ego? ¿No se puede un poquito de ego? Y la pregunta obvia que vamos a hacer es, obviamente, en psicología, una persona que no tiene ego es una persona que lo pasan por arriba. Es una persona que lo pasan por arriba. Entonces, ¿cómo hacemos? Y uno tiene que tener alta autoestima, porque si tiene baja autoestima lo pisotean, o si uno se deja pisar, o si uno cede siempre, termina perdiendo. Entonces, podríamos decir, ¿sí? Van a decir algunos que es bueno, y van a decir que depende cómo lo usamos, ¿sí? Cómo usamos ese ego. Pero, ¿qué pasa? Y esto es lo que el Tanya quiere marcarnos con claridad. Por ejemplo, en un acto tan sencillo como una persona que propone y que decide ayudar. Darse de acá, dar una donación. Para ustedes, una persona que da una donación, ¿tiene un interés personal en dar la donación, una gratificación personal? ¿O es que realmente él se está preocupando por el otro? Otro de los puntos que tenemos que hablar en base a lo que hablamos antes, justamente, es el que dijo sobre sí mismo que es un Beinoni. No hay falsa modestia. La falsa modestia es falsedad. El que dice, el que no reconoce sus propias virtudes, no es un modesto, es un falso. No estamos hablando acá de no reconocer las capacidades que uno tiene. La pregunta es si eso te genera arrogancia, te separa del resto de la gente, o si te genera fuerza para usar esos elementos, esas características, esas capacidades que vos tenés. Entonces, obviamente que este es un punto a pensar. Y muchos van a decir que también cuando una persona hace una donación, no necesariamente que él está preocupado al 100% por el otro, sino que la motivación esencial que lo impulsó a él a dar esa donación era por intereses personales, por honor, para que lo reconozcan, para que le pongan un cartelito, para que le da satisfacción, para que le den agradecimiento, por lo bien que lo hace sentir, etc. Entonces el Tanya dice algo. También las características buenas naturales de Israel, por ejemplo, ser bondadosos, ser generosos, ser misericordiosos, vienen del alma animal. Porque este alma es lo que explicamos el año pasado sobre lo que es clipa noga, la clipa intermedia, la clipa gris, que puede refinarse, que puede mejorarse. Y viene lo que decimos del etadat, toberra, del árbol del conocimiento del bien y el mal, que es mitad y mitad.
El tema que tiene que es natural, o sea, incluso puede haber una motivación positiva de una persona de ayudar, pero lo hace porque recibe un beneficio de eso. Y el Tanya también plantea, y dice, muchas veces lo que no es así con las almas de lo que vienen de las clipot, de las 3 clipot impuras que no tienen ahí bien, como dice la Gemara, el Talmud, que dice el Talmud sobre lo que dice Gesed Leumim Hatat, la bondad de las naciones es falta, porque toda la tzedakah, toda la bondad que hacen algunas personas, que hacen algunas naciones, solamente lo hacen para agrandarse, para vanagloriarse. Quiere decir que incluso las buenas características que tenemos todavía surgen del alma animal. Así como hay 2 tipos de animales. Hay animales que tienen por característica ser depredadores, y hay otros que son por característica ser más tranquilos, una ovejita, toro. Por eso también depende de lo que nosotros comemos, porque consumimos la sangre del animal y consumimos las características de ese animal. Y así también hay diferentes tipos y grados de almas animales. Y Am Israel tiene por naturaleza, biológicamente, una característica de Gemilut Hasadim, de solidaridad, de ayudar, de brindarse, de ser solidario. Y esto no se hace con una ideología de cumplir una mitzvah, no es algo de religión, sino es una expresión de la naturaleza judía, de ser solidario, de querer ayudar, o de darle, o que uno sienta pena, que sienta misericordia, que sienta ser compasivo. Y esto no se hace solamente por ideología, y también las naciones, también el resto de la humanidad ayuda, pero por lo general hay detrás de eso un interés. Quiere decir, yo necesito ayudar a mí mismo. Y si yo ayudo a otros es por algo. Pero esto mismo no es por la ayuda en sí. ¿Sí? Hay personas que sí ayudan sin interés personal, como el alma animal de Yehudi, pero la norma es que reciben por eso, o como es la norma de la ideología occidental hoy en día, yo necesito ayudarme y servir. El individuo es el rey, el jefe. Todo hacelo por vos mismo, trabajá para vos mismo, tenés que trabajar, no des nada a nadie, vos solamente preocupate por vos. Andá al gimnasio, pagá la cuota, viví solo, no formes familia, todo yo, iPhone, iPad, hay esto, hay lo otro, el centro de todo es yo. En cambio, el alma divina nos propone, incluso la norma del alma animal del Yehudi de decir, vamos a ser solidarios, nos cambia un poquito sobre cómo expresamos, por ejemplo, a dar no es solamente caridad, si nosotros en el judaísmo, tzedakah significa justicia, tzedek, viene la palabra justicia, distribuir equitativamente, ayudar al que necesita, administrar lo que a mí me llegó de una manera positiva. Esto es no pensar solamente en sí mismo. Bueno, hasta acá estamos terminando el capítulo 1. Vamos a contar, vamos a terminar por ahora el capítulo 1. Se me está cortando el tiempo también, así que si quieren hacer preguntas, vamos a hacerlo.